Así dice el Señor: paraos en los caminos y mirad, y preguntad por los senderos antiguos cuál es el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. La Iglesia de Dios Internacional presenta El Camino Antiguo, dirigido por los predicadores más sensatos de nuestro tiempo, hermano Daniel Razón y hermano Eli Soriano. Una pregunta muy actual. Yo soy misionero en muchos países asiáticos y próximamente a los países islámicos. Y quería preguntarle qué opina la Biblia y usted acerca de la persecución que los cristianos sufren en los países donde que las autoridades son muy hostiles. ¿Y qué opinión ofrece la Biblia acerca de la actitud que tenemos que tener ante el mundo musulmán e islámico? Muchas gracias, hermano. Hermano Alex, los cristianos verdaderos, ¿no? Cuando llegar persecuciones, estamos de antemano animados por nuestro Señor Jesucristo. No es una cosa para nos admirar o para nos sorprendidos, porque es de antemano dijo por nuestro Señor Jesucristo que va a acontecer a nosotros. 15, 19 de Juan hasta 20. Vamos a leer. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero como no sois del mundo, sino que yo os escogí de entre el mundo, por eso el mundo os odia. Acordaos de la palabra que yo os dije: un siervo no es mayor que su señor. Si me persiguieron a mí, también os perseguirán a vosotros. Si guardaron mi palabra, también guardarán la vuestra. Amén. Acordaos de la palabra que yo os dije. Un siervo no es mayor que su señor. Si me persiguieron a mí, también os perseguirán a vosotros. Por eso, hermano, de antemano, los cristianos son avisados por nuestro Señor Jesucristo que nos vamos a experimentar persecución, no por solamente un grupo, mas todo el mundo. Vamos a considerar 15, 19, ¿no? Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no sois del mundo, los cristianos verdaderos no sois del mundo, sino que yo os escogí de entre el mundo. Por eso el mundo os odia. El mundo. Tal vez usted, hermano Alex, no sabe que mismo los hindús están matando a los cristianos en India. No solamente los hindús o los Bombay. En Filipinas ellos son llamados Bombay. Mismo los que están en Norcorea, que son ateos, matan los cristianos y persiguen los cristianos en Corea del Norte. Por eso, hermano, usted no puede decir solamente un grupo que está persiguiendo a los cristianos. Si usted es verdadero cristiano, usted será perseguido tal vez mismo por los que alegan que ellos son cristianos. ¿Cómo que aconteció a mí? En nuestro país, en Filipinas, yo es perseguido no por musulmanes, más por las personas que se llaman Iglesia ni Cristo, que considera a sí mismos como cristianos.
persiguiendo otros cristianos. El verdadero cristiano será perseguido no solamente por un grupo, más por todo el mundo. Porque los verdaderos cristianos son escogidos por nuestro Señor Jesucristo al mundo, por eso no son parte del mundo, y en el mundo hay poder que opera o trabaja para perseguir los cristianos, para causar daño a los cristianos. Vamos a probar eso. En el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 2, vamos a leer. En los cuales anduvisteis en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Considerar eso, hermano Alex, al príncipe de la potestad del aire, Satanás, al espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Hay potestad del aire, que príncipe es Satanás. El espíritu que ahora opera a los hijos de desobediencia. Estos hijos de desobediencia, llamado en otros versículos de la Biblia como hijos de perdición. En 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3, vamos a leer. Que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Tiene hijo de perdición en este mundo. Tiene hijos de desobediencia, hijos de perdición, llamado hijos de desobediencia, para hacer persecución contra los hijos de Dios. Eso está en la Biblia. Por eso, en 1 Juan, capítulo 4, versículo 4, vamos a leer. Hijos míos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Los hijos de Dios son separados en el mundo. Hay versículos que dicen, Sabemos que somos de Dios y que todo el mundo yace bajo el poder del maligno. por eso esperamos de ser perseguidos por todo el mundo. Porque la palabra de los discípulos de nuestro Señor Jesucristo nos prueban que sabemos que somos de Dios y que todo el mundo yace bajo el poder del maligno. El maligno mencionado es el diablo. El diablo está trabajando con sus alipores y trabajadores para hacer persecución Persecución. a los hijos de Dios. Usted no puede decir solamente un grupo más. O que la Biblia está diciendo es todo el mundo. Mismo a los que se llaman cristianos pueden perseguir los verdaderos cristianos. Porque hay cristianos que no son verdaderos cristianos. 8:31 de Juan. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos. Verdaderamente sois mis discípulos
o verdaderamente son cristianos. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos. Los verdaderos cristianos son los cristianos que permanecen, obedecen, siguen las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Los que son alegando que son cristianos también, mas no permanecen en la palabra de nuestro Señor Jesucristo, pueden perseguir también los verdaderos cristianos. ¿Entendió, hermano Brian? Sí, los que están alegando a sí mismos ser cristianos, pero no creen en la palabra de Dios, ellos también persiguen a los verdaderos cristianos. Eso es la verdad que está en la Biblia, hermano Alex. Por eso, nos avisados de antemano que nos vamos a encontrar persecuciones. Segundo Timoteo 3:12. Vamos a leer. Y en verdad, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Todos, no hay excepción. En verdad, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Serán perseguidos. Los verdaderos cristianos, viviendo en verdad en Cristo Jesús, piadosamente, serán perseguidos. There is no Christian that will not suffer persecution. No hay cristiano que no sufrirá la persecución. Todos los verdaderos cristianos van a experimentar persecuciones que vienen en todo el mundo, de acuerdo con la palabra de nuestro Señor Jesucristo, hermano Alex. Mas, ¿o qué nos debemos hacer? ¿Cómo deben actuar ante la persecución? Mismo en los países que los cristianos son considerados la minoridad. ¿O qué nos vamos a hacer? Vamos a leer 6:35 de Lucas. Antes bien, amad a vuestros enemigos, y haced bien, y prestad no esperando nada a cambio, y vuestra recompensa será grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso para con los ingratos y perversos. Antes bien, amad a vuestros enemigos. Por eso, los cristianos no pagan mal al mal. Antes bien, la palabra de Dios dice, amad a vuestros enemigos. Haced bien. Es las cosas que nos debemos hacer. Hermano Alex, ¿usted entiende la respuesta, hermano Alex? Sí, hermano Lee, se entiende perfectamente. Le agradezco mucho su tiempo, me ayudó mucho. Muchas gracias. Gracias a Dios. Dios lo bendiga. Todos ustedes que están en Huancayo, Perú. Pregúntele al hermano Eli Soriano. La Biblia responderá. El Camino Antiguo en YouTube. www.youtube.com/El Camino Antiguo. Asista al hermano Eli Soriano dando respuestas sobre fe y religión directamente de la Biblia. Visite y suscríbete ya. He aquí cómo hacerlo. Abra el navegador. Digite youtube.com/El Camino Antiguo. Entonces
clique en suscribirse. El Camino Antiguo en YouTube. Suscríbete, dale el me gusta y deja tus comentarios. Pregúntele al hermano Elí Soriano. La Biblia responderá. Mi pregunta es, mire, yo tengo ya hace 2 meses, perdí a mi hijo, bueno, fue asesinado y en ese momento yo dudé de verdad, dudé de Dios, porque todas las noches yo oraba por ellos, por mis hijos, siempre le pedía a Dios que los protegiera, todo, y en ese momento dije, ¿dónde estaba Dios? ¿No? Que no lo cubrió. Esa es mi pregunta, hermano. Hermana Mónica, gracias por tu participación. Más, vamos a leer lo que aconteció al Juan el Bautista. Vamos a leer la historia. Nunca Elizabeth o Zacarías preguntó que, ¿dónde está usted, Dios, en este tiempo cuando mi hijo es decapitado en edad de 33 o 34 años, cuando todavía Juan el Bautista es en juventud, hermano Brian? Está en su juventud. Vamos a leer la historia, 14:1 de Mateo. Por aquel tiempo, Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus sirvientes: este es Juan el Bautista. Él ha resucitado de entre los muertos, y por eso es que poderes milagrosos actúan en él. Porque Herodes había prendido a Juan, lo había atado y puesto en la cárcel por causa de Herodías, mujer de su hermano Felipe, porque Juan le decía: no te es lícito tenerla. Y aunque Herodes quería matarlo, tenía miedo al pueblo, porque consideraban a Juan como un profeta. Pero cuando llegó el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó ante ellos y agradó a Herodes, por lo cual le prometió con juramento darle lo que ella pidiera. Ella, instigada por su madre, dijo: dame aquí una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. Y aunque el rey se entristeció a causa de sus juramentos y de sus invitados, ordenó que se la dieran y mandó decapitar a Juan en la cárcel. Y trajeron su cabeza en una bandeja y se la dieron a la muchacha, y ella se la llevó a su madre. Es la historia de la vida y de la muerte de Juan el Bautista. Un hombre piedoso, un hombre perfecto delante de Dios, un hombre que para Dios es un hombre grandioso por causa de la santidad que está en él, mas a través de una danza que la hija de Herodías hizo delante de Herodes, agradando a Herodes, Herodes dijo a la hija de Herodías pedir cualquier cosa. Con juramento él dijo: I will give you even 1/2 of my kingdom. Yo voy a darte aún la mitad de mi reino. Instigada por su madre, dijo: dame aquí en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. Y Herodes mandó de decapitar Juan el Bautista.
un hombre muy importante para Dios. Mas cuando él es asesinado, los parientes de Juan el Bautista no dijeron que ¿dónde está Dios cuando está aconteciendo eso? Porque como cristianos, nosotros creemos que ninguno van a morir si no hay permisión de Dios. Hermano Brian, ¿es correcto? Que nadie va a morir sin la permisión de Dios. 10:29 de Mateo. No se venden dos pajarillos por un cuarto, y sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin permitirlo vuestro Padre. Dos pajarillos son con poco valor. No si vendan dos pajarillos por un cuarto, o hace $1 de Perú. Y sin embargo, nuestro Señor dijo, ni uno de ellos caerá a tierra sin permitirlo vuestro Padre. Significa, mismo los pajarillos no van a morir sin la permisión de Dios Padre. Su Hijo es con más grande valor que los pajarillos. Mas debemos entender que la muerte de un ser humano va a acontecer solamente con la permisión del Padre. ¿Por qué? 9:27 de Hebreos. Y así como está decretado que los hombres mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Es decretado para los hombres mueran una sola vez. Mismo usted, hermana, mismo yo, any one of us, ¿Quién sea de nosotros? vamos a morir. Mas hay razón que está aconteciendo antes de muerte de una persona, hermano Brian. Sí, hermano. ¿Cuáles son las razones para una persona morir? Vamos a leer Eclesiastes capítulo 7, versículo 17. No seas demasiado impío, ni seas necio, porque has de morir antes de tu tiempo. La palabra de Dios dice, no seas demasiado impío, ni seas necio, porque has de morir antes de tu tiempo. Hay tiempo determinado por Dios para morirmos. Mas, cuando viene el tiempo determinado por Dios, nadie de nos puede reclamar. Hermano Brian, Nadie de nosotros puede quejar. vamos a leer 8:8 de Eclesiastes. No hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte, y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. Hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte. Mas vamos a estudiar la palabra de Dios. ¿Cuáles las razones que puede causar la muerte de cada uno de nosotros? Porque hay hombres que demasiado necio y demasiado impío, como los drogados, los viciosos, etcétera. Hay posibilidades para ellos de morir antes de su tiempo. Tiene otra razón más. En Isaías 57:1 vamos a leer. El justo perece y no hay quien se preocupe. Los hombres piadosos son arrebatados, sin que nadie comprenda que ante el mal es arrebatado el justo. Si una persona es justo,
puede morir también más temprano. ¿Por qué? El justo perece de acuerdo con la palabra de Dios y no hay quien se preocupe, no hay tiene conocimiento porque un justo perece más temprano. ¿Por qué? Los hombres piadosos son arrebatados sin que nadie comprenda que ante el mal es arrebatado el justo. Si Dios está viendo que hay cosa mal que puede acontecer más tarde en un hombre justo, es mejor para Dios de tomar la vida de este hombre para salvar él al mal que está por venir. Por eso, hermana, usted puede juzgar porque su hijo es asesinado. Tal vez es la manera de Dios para librar él al mal que está por venir o otras razones que la Biblia enseña, sea demasiado impío o demasiado necio o demasiado vicioso o demasiado tal, ¿no? Sí. Usted puede pensar, hermana Mónica, más decir que en momento que Dios puede cuidar su hijo, porque él no, why did he not come? Porque Él no vino. This sounds like we are accusing God, Esto parece que estamos acusando a Dios, which nobody of us has the right to do so. que nadie de nosotros tiene el derecho de hacer eso. Porque Dios sabe todas las cosas. Hay cosas que Él sabe que nos no puede entender. Por eso, cuando Juan el Bautista, en tiempo muy temprano, es arrebatado, la vida de él es tomado por Dios. Fue hace en año 33 o 34 solamente. Nuestro Señor Jesucristo sufrió también muerte. Y los inocentes en tiempo de nuestro Señor Jesucristo, con edad 2 años para abajo, son matados por Herodes. Tenemos derecho para decir, porque Dios, why did you not interfere so that the children will not die? Porque no interferiste para que los niños no van a morir. Ninguno de nosotros tiene este derecho de cuestionar a Dios, porque we do not have any right to do so. Porque no tenemos ningún derecho a hacer así. Because he owns life. Porque Él posee la vida. He made life. Él hizo la vida. He created life. Él crea la vida. Life belongs to him. La vida pertenece a Él. And the decision about life is in the hands of God. Y la decisión sobre la vida está en la mano de Dios. 12:10 de Job. Vamos a leer. En su mano está el alma de todo ser viviente, y él sopló de toda la humanidad. Es claro. We cannot blame God, hermana Mónica. No podemos culpar a Dios, hermana Mónica. There are things he knows that we do not know. Hay cosas que Él sabe que nosotros no sabemos. Maybe he is saving your son in things worse in the future. That's why he got his life. Tal vez Él, Dios, está salvando o guardando a su hijo en las cosas malas por venir. Es por eso Él tomó la vida de su hijo. I hope you understand, hermana Mónica. Espero que usted haya entendido, hermana Mónica. Sí, entendí, hermano. Gracias. Bendiciones. Gracias a Dios. May God console you, hermana Mónica. Que Dios lo consola, hermana Mónica.
El Camino Antiguo fue presentado por la Iglesia de Dios Internacional. Todos los derechos reservados.